Muy buenos días, jóvenes. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se ve, no se ve? A ver, ¿se ve, no se ve? ¿No se ve? ¿Sí se ve? ¿Se escucha o no se escucha? Ya. Entonces, si se han respondido es porque sí se escucha. Entonces empezamos. A ver, muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de historia. En esta oportunidad tenemos contenidos del temario de Historia Universal. Contenidos que van desde la formación de las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Bien, antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda que esté ahí flotando, que esté manteniéndose en estos momentos? ¿O está todo claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? A ver, revisen. De las semanas anteriores, de los contenidos anteriores. Nada. ¿Está todo claro entonces? ¿Seguro? Ya yo avanzo, ¿ah? Y si avanzo ya comenzamos a correr. Así que, nada, no hay dudas. ¿Está todo claro? ¿Sí? O sea, pues, sí, profe, no, profe, nada. La gente está muy hoy día. No han tomado su desayuno todavía, están todavía, todavía están con sueño. Y encima más el frío, sueño más frío, y seguro algunos están haciendo la clase desde su camita, ¿no? Desde su camita, tranquilitos, abrigaditos. Ya. A ver, señores, si no hay preguntas, no hay dudas, está claro. Ahora, una recomendación. A partir, ya de hace un par de semanas, las clases tienen bastante información. Y no va a alcanzar las 2 horas de clase para resolver todo y encima sus dudas. Así que la recomendación es que revisen las separatas antes de las clases. Sobre todo ustedes, recuerden que cada examen tiene 10 preguntas. Uno, antes de clase, revisar separatas, subrayar, y todo lo que no entiendo, lo anoto, lo investigo, busco la información. Si no, lo pregunto al profe. Uno. Dos, como hay mucha información, utilicen el sistema de consulta académica para poder ahí resolver sus dudas, sus interrogantes, porque si no, repito, se van a perder. Hay mucha información. ¿Ya? No estoy exagerando. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta. Y si son cicleros, más. El ciclero sabe. Y hay cicleros que dicen, profesor, antes esto se hacía en 3 horas, ¿no? Ella es ciclerazo. Bien, entonces empezamos. Cuando hablamos de esta época, estamos hablando, si tan que se ríen algunos, ¿no? Los cicleros saben, pues, el ciclero sabe todo. ¿Ya? Cuando hablamos de esta época, estamos hablando del inicio de la edad contemporánea. Y estas son características esenciales de esta época. ¿Ya? Estamos hablando de que se ha consolidado el régimen democrático. O sea, elecciones, soberanía popular, ¿ya? Constitucionalismo. Ahora, puede ser sistema republicano o puede ser monarquía constitucional. Por esto es lo que se ha consolidado después de esos largos procesos, ¿no? Ilustración, independencia de Estados Unidos, Revolución Industrial, Revolución Francesa. Después de todo eso, se han ido consolidando estos elementos en lo político, en lo social, ¿ya? Y en lo económico. En lo político, régimen democrático, división de poderes, igualdad jurídica ante la ley, igualdad social, en lo social, libertades individuales, en lo político y social, los derechos humanos, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Libertad de comercio, el capitalismo, ¿sí? La sociedad capitalista, la economía capitalista es la que gobierna, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas? No, no, creo que nadie tiene dudas de eso. Este, eso es lo que está, eso es lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué más? Y el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es ese modelo económico donde una potencia extranjera controla los mercados de otros territorios, ¿sí? ¿Sí? Para entenderlo de la manera más simple, el imperialismo existe hasta ahora, igual que el capitalismo. El capitalismo será el modelo de producción o modo de producción.
Y el imperialismo es una forma de control de los recursos, territorios de otros países. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo vamos a poner de la manera más simple. El precio del oro que sale del Perú, ¿quién lo pone? ¿Dónde se fija el precio del oro? ¿Lo fija el mercado peruano, el gobierno peruano o quién lo fija? A ver, si alguien prestó atención a sus clases de economía. ¿Mm? ¿Dónde se fijan los precios del oro, del cobre, del Perú? ¿Dónde? ¿Quién lo hace? ¿Nada? Uy, ahí hay nadie prestó atención a sus clases de economía. Actualmente, ahorita, ¿dónde se fija el precio de esos minerales? Nada. Uy, ay, ay. Otro ciclo más. ¿Mm? Nada. Es en una ciudad en Estados Unidos. El BCR. Uy, ay, ay. Otro ciclo más. ¿No? Lo fija la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Valores de Nueva York que está en la calle calle Wall Street, la calle de la muralla. Ya, se le llama, en Nueva York había muralla porque antes era ciudad colonial. Entonces, la calle de la muralla, Wall Street, está la Bolsa de Valores de Nueva York y ahí se fijan los precios de la mayoría de productos que están dentro del sistema de importación, importación internacional. Uy, ay, ay. Otro ciclo más. Y este tema tiene que ver con economía y con historia, por si acaso. Bueno, señores, ya olvídense ya. Cicleros. Cicleros unidos jamás serán vencidos. ¿Ya? Chicos, cuando la gente habla del imperialismo es eso, pues, ¿ya? Que un país se impone en otro. Quiere imponer su idioma, su cultura, su economía, ¿ya? Y quiere ganar ventajas de eso, ¿ya? ¿Está claro? Y más adelante está la definición clarita, pues, en controlar tu mercado, controlar tus productos, controlar tu cultura, imponer su cultura, comer esa hamburguesa, quieres ir al IGNA, ¿sí o no? Ay, me voy al IGNA. Y, ¿no? Alumnos de pregrado el otro día, ay, profesor, es que no, he llegado tarde porque me quedé tenía examen en el IGNA. Y aquí tenías práctica. No me, porque no me interesa lo que tienes en San Marcos, no me interesa lo que tienes fuera. Entonces, profesor, tiene cero pues, en una práctica calificada. No, es que tenía clase en el IGNA, así me, ¿qué me importa? ¿No? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, aquí, antes de eso, este es el mapa que sale del Congreso de Viena, ¿ya? Porque, si se acuerdan, las guerras napoleónicas transforman toda Europa bajo la idea del imperio napoleónico, ¿ya? La restauración restaura las monarquías y la autonomía de los países, ¿ya? Ahora, todas las ideologías que surgen en el siglo XIX tienen que ver con dos fenómenos. Primero, todo este proceso que surge, ¿no? Ilustración, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, todo este proceso ideológico, político, y la Revolución Industrial, todo este proceso, y paralelamente con eso, ¿ya? La formación de un Estado laico, es decir, donde la religión no tiene nada que ver, ¿ya? El gran éxito de todos estos procesos, las independencias, la formación de los nuevos países, todo eso, significará que la iglesia deja el poder que tenía, ¿ya? Y si se acuerdan de la semana pasada, con las Cortes de Cádiz, por ejemplo, la libertad de imprenta significa libertad de expresión, libertad religiosa, y se elimina la Inquisición. Y ese proceso se da en todos los países católicos, ¿está claro? Entonces, ahí viene la cuestión. En el siglo XIX hay tendencias hacia regresar a lo antiguo,
¿sí? Retornar al antiguo régimen. Hay intentos de absolutismo, de regresar a leyes de desigualdad social, es decir, que le dan privilegios, exoneraciones, ¿a quién? Al clero y a la iglesia, ¿ya? Es decir, mantener el orden social y defender tradiciones que, por ejemplo, están en la iglesia. Estas tendencias, esto es el conservadurismo, esta es una ideología muy fuerte que existe hasta ahora, ¿ya? Por el otro lado tenemos el liberalismo, que toma los principios que vienen de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de la Ilustración, ¿ya? La razón, la libertad, los derechos y libertades, la igualdad jurídica, todo eso, más el liberalismo económico, todo eso está bien clarito, los liberales. Y que sigue existiendo esta tendencia hasta ahora. Y surge también el nacionalismo, que es la ideología que justifica los procesos de independencia, ¿ya? La idea de una nación como comunidad soberana, unida por vínculos históricos, como la raza, la lengua, las tradiciones, el folclore. ¿En contra de quién? En contra de los amos coloniales, las metrópolis. ¿Ya? Y esa es, por ejemplo, muy fuerte, una ideología muy fuerte que también se mantiene hasta ahora y que va a justificar estas constantes guerras de independencia. Y a lo largo del siglo XIX y siglo XX hay guerras de independencia, utilizando el nacionalismo como un elemento central. Hay guerras de independencia, pero también guerras de conquista, ¿ya? Bajo la idea del nacionalismo. ¿Está claro? Ahora, el nacionalismo plantea la exaltación del territorio, la integridad territorial, mi patria, ¿no? Mi herencia territorial. Por eso las guerras, ¿no? Patrióticas, las guerras nacionales. Obviamente, autodeterminación es independencia, ¿ya? Por si acaso van a letras, tienen que saber eso. Y se vincula con el romanticismo. Lo romántico en historia y filosofía no tiene nada que ver con los sentimientos, el amor, la pasión. No, lo romántico es esa idealización del pasado. Por eso estos autores nacionalistas de varios países europeos exaltan, idealizan el pasado de sus países. Y aquí, por ejemplo, nosotros lo hacemos con los incas, ¿no? La idealización de los incas. Para los que se creen más indígenas y para los que se creen más blancos, la idealización de la colonia, ¿ya? Siempre el pasado como un elemento de identificación de estos pueblos, ¿ya? Y el nacionalismo, pues, promueve esto, algunos historiadores, justo estaba para los alumnos de pregrado preparando una clase sobre eso, hay un historiador inglés, Edward Carr, dice que los historiadores conservadores y positivistas lo que han hecho es este, falsificar el pasado. Y es lo que hemos hecho con los incas. Pues, si tú crees que los incas civilizaron los Andes, entonces, para empezar, ¿no? No has estado la semana 2, la semana 4 y la semana 6 de la pre, 1, 2, y no vas a ingresar a San Marcos si ingresas. Así es, ¿ya? Vas a ser ciclero, ¿no? Ciclero, ciclera, ya, y en inclusivo, ciclere. Ahora, hay ideologías que van más allá de estos ideales liberales o de independencia, que plantean la idea de la igualdad en términos económicos y sociales, ¿ya? El término general es socialismo, un concepto que obviamente surge mucho antes. Si hablamos de ese concepto, vamos a tener referencias de ese concepto en la Biblia, por ejemplo, los filósofos griegos, romanos, los monjes cristianos de la Edad Media, hablan de esta sociedad de iguales, ¿ya? Y algunos filósofos del humanismo, ¿no? Tomás Moro, por ejemplo.
habla de una idea de una sociedad igual, perfecta, ¿no? Donde se piensa en el otro, el altruismo, no el egoísmo, ¿no? Son los dos principios contradictorios. El capitalismo, el poder, egoísmo, el altruismo, pensar en los otros, en los demás, ¿ya? Entonces surgen estas ideas. Ah, y en la Revolución Francesa, por supuesto, los jacobinos más radicales plantean eso. Ahora, en el siglo XIX, frente a la revolución industrial, a la industrialización, a la formación del proletariado y la miseria, la explotación económica del proletariado, surgen estas tendencias que buscan reemplazar la propiedad privada por la propiedad colectiva, ¿ya? La propiedad privada para ellos obviamente es el origen de la desigualdad, pero plantean hacerlo de manera pacífica y en una especie de colaboración entre la burguesía, los empresarios y el proletariado, los trabajadores. Y hay muchas propuestas. Y hay una que es interesante, la del empresario Robert Owen. Owen es un empresario muy rico, pero también es de un tipo que hace muchas obras sociales, obras de caridad, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Este pata crea una empresa, ¿ya? Una fábrica, sí, en plena revolución industrial, donde todos ganan el mismo salario. Desde el obrero hasta el ingeniero, todos ganan lo mismo, lo cual a mí me parece injusto, ¿no? Porque, a ver, alguien que sale de la universidad ha estudiado más, se ha esforzado más, que no, o no. Bueno, entonces, y además plantea que todas las ganancias que se obtengan se repartan por igual entre todos. Bacana, esas ideas son buenasas, solo que la empresa fracasa. Owen dice que ese fracaso es producto de que Inglaterra está llena de esta moral capitalista, de esta ética capitalista, y por tanto ese tipo de propuestas no van a prosperar. ¿Qué hace Owen? Traslada la fábrica a Estados Unidos y lo mismo, fracasa. Ya, ahora, Marx. ¿Quién es Marx? Marx y Engels son, son berlineses, son prusianos, ¿ya? Y han terminado, están por terminar sus carreras y empieza la revolución de 1848 al 49. Y ellos dirigen la toma de la Universidad de Berlín. Y para que se unan los obreros a los estudiantes y profesores en esa revolución, escriben el manifiesto comunista, ¿ya? Obviamente los obreros de Berlín no los apoyaron, así que la revolución fracasó y Marx y Engels se refugian en Francia. Pero años, ¿por qué en Francia? Porque en Francia ha triunfado la revolución y se han convertido en una república y, y han elegido presidente nuevo. Ahora, el problema es que ese presidente era un general, Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, y que antes de que termine su periodo da un autogolpe y se convierte en emperador de Francia. Y Marx y Engels terminan refugiándose en Inglaterra, ¿ya? Y en Inglaterra, por eso las obras de Marx, la gran obra de Marx, que es El Capital, es una especie de historia de la formación del capitalismo en Inglaterra, y la gran obra de Engels es La condición de la clase obrera en Inglaterra, que es una gran obra que mezcla historia, sociología y economía para entender la formación del proletariado. ¿Ya? ¿Está claro? Si hay alguna pregunta, por favor, por escrito, ¿ya? Les dije que cuando termina cada tema, ahí yo digo, ¿hay preguntas? Ahí pueden intervenir. Si tienen alguna duda, pónganla por escrito para poder leerla mientras estoy con el rollo. ¿Ya? Entonces, Marx comienza a investigar y una de las preguntas de su investigación es ¿por qué fracasó lo de Owen? Y esa es una de las preguntas que se incluyen en el Capital. Y la respuesta es muy importante. ¿Saben cuál es? Owen no entendió, él dice, ¿no? El problema de Owen
y los camaradas es que no entendieron la naturaleza del capitalismo. Y ahí es donde aparece el gran descubrimiento de Marx, que está en el Capital. Su gran descubrimiento es la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Ya, tu papá le pagan en su trabajo 5.000 soles, si es empresa privada, les aseguro que él produce por lo menos 10 veces más, de 5 a 10 veces más. ¿Y por qué no le pagan todo eso? Porque el empresario de ahí saca para pagar impuestos, créditos, arbitrios, patentes, seguros, ¿ya? Alquileres, a los inversionistas y una importante cantidad de dinero se convierte en capital, que es el dinero que no se gasta, que se reinvierte constantemente y que si la empresa es buena, crece, 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 crece. Más máquinas, más computadoras, ¿sí? Más inventario, más trabajadores, más clientes, más compradores. Y eso no lo entendió uno. Así que todo lo que ganaba lo repartía. Entonces se quedaba sin plata, se quedaba sin capital, se quedaba sin inversión, sin reinversión, y la empresa fracasaba. Así es. Entonces, esa es una idea fundamental de Marx, a la que luego va a meterle las cuestiones ya ideológicas y políticas, como la cuestión de la lucha de clases. ¿Y qué consiste la lucha de clases? Ese principio ya lo habían explicado mucho antes, para la Revolución Francesa, ya una serie de jacobinos de esa época que luego se convierten en funcionarios del gobierno francés, de la monarquía constitucional. Eh, y Marx siempre los menciona, cada rato los menciona. Tres historiadores, Alexis de Tocqueville, Jules Michelet y François Guizot, los menciona, porque estos explican la lucha de clase como un motor de cambio histórico, ¿no? El motor de la historia. Marx lo define así. La otra propuesta de Marx, que está en el Capital, es que la sociedad evoluciona de acuerdo a los modos de producción. Ya, esta teoría sí ya ha sido dejada de lado. No le pidan que esa teoría funcione, porque Marx la propuso a mediados del siglo XIX, o sea, hace como 200 años. Y esta teoría, pues, con el avance de las investigaciones de historia, arqueología, antropología, geografía, ha dejado, ¿no? Ya no se usa. Pero yo sé que todavía en varias academias la usan, ¿eh? Hay estas academias medio radicales, medio prosenderistas, dicen edad antigua igual modo de producción esclavista. Eso no es real. El modo de producción esclavista corresponde a la edad de hierro, nada más. A la edad de hierro de la edad antigua, nada más. Y también le dicen, ¿no? Modo de producción feudal igual edad media. Tampoco es así. El modo de producción feudal corresponde a la etapa del feudalismo en Europa del siglo IX, más o menos siglo IX, hasta el siglo XII-XIII. Nada más, nada más. Porque en el siglo XIII, ¿se acuerdan? Hay un resurgimiento urbano, un renacimiento urbano y comercial. Y ahí surge la banca, surgen las ciudades mercados, surgen las ligas de comercio, se restablecen las redes de comercio internacional. Y surge el capitalismo, pues. Los pecados capitales, están hablando de los pecados, ¿no? De los burgueses, de la gente que vive en las ciudades y se dedica a las actividades burguesas, ¿no? Capitales, capitalismo, ¿ya? ¿Está claro o no está claro? Entonces, si por ahí están poniendo ahí, sí, enseñan mal, pues, por eso no ingresan, ¿ya? Por eso no ingresan. Se abrían, pues, son cicleros varios. Alguien ha dejado levantar su mano. Andía Ramírez. Si tienes alguna pregunta, ponla pues ahí en el chat, ¿ya? Eso pasa pues, en varias de estas academias así, muy ideologizadas. Entonces, actualmente, si crees en la teoría de los modos de producción de Marx, significa que no has leído nada, pues. No has leído nada.
O sea, tu formación académica es nada, ¿ya? O sea, y ese es un problema ya grave, si hay profes que todavía hablan de eso. Ahora, la propuesta de Marx está en eso, ¿no? La propuesta académica. Ahora, la propuesta ya política, ideológica, es tomar la lucha de clases, dirigir la lucha de clases, ¿a través de qué? De la organización del proletariado en un partido único, ¿ya? Partido Comunista, para tomar el poder a través de las armas, la lucha armada, ¿ya? Y tomando el poder, crear un Estado dictatorial, la dictadura del proletariado, para eliminar todos los rezagos del pasado y llegar al comunismo. ¿Ya? Bacán, estas ideas no son malas, ¿eh? Pero ¿cómo se aplican? Cuando hablamos de revolución, chicos, es muerte, ¿ah? Cuando alguien se alucina revolucionario, como tus profes de esa academia que han mencionado por ahí, se crean revolucionarios. Yo conozco pues, varios de esos patas que los más viejos, los de mi generación, no iban a cuando éramos estudiantes, en las marchas, en las tomas, ellos no iban. No iban a las marchas, no iban a las tomas. ¿Ya? Yo sí iba a las marchas, tiraba piedras, quemaba llantas. Porque defendía, hubo una época que nos querían quitar el medio pasaje universitario, y San Marcos salió a defenderlo. Y muchos de esos que se alucinan rojos, revolucionarios, nunca salieron. ¿Ya? En serio. Eso lo he visto, yo lo he vivido, me van a contar eso. ¿Ya? Y cuando también el gobierno de Fujimori intervino en San Marcos, varios de esos revolucionarios tampoco salieron, no protestaron. ¿Ya? Entonces, varios de esos cuando hablan de revolución, revolución, pero apenas escuchan en la sirena de la policía y huelen las bombas lacrimógenas, ¡pum! Salen corriendo. ¿Ya? Revolución es muerte, es matanza. ¿Ya? Así que si alguien habla alegremente de la revolución, duden un poquito, duden un poquito, porque es una cosa seria. ¿Ya? Entonces, seamos serios también, pues esto es historia. ¿Ya? Entonces, la propuesta de Marx es bien radical, es extremista frente. Y por eso Marx le llama socialismo utópico pues, a los otros, ¿no? A Fourier, Owen, Saint-Simon, utópico. Y Marx autodenomina su propuesta socialismo científico, y que desde esa época hasta ahora llamamos marxismo. ¿Sí? Materialismo histórico, que es el término más académico, marxismo, es el término más ideológico, más político. ¿Ya? Ahora, se reúnen todos en la primera internacional. Le llamaron Primera Internacional Socialista. Líderes de varios movimientos comunistas, socialistas de Europa se reúnen, ¿ya? Y terminan peleándose, porque Marx propone eso, partido único, tomar el poder, dictadura del proletariado. Los anarquistas, encabezados por Mikhail Bakunin y Joseph Proudhon, ¿qué proponen? Oye, si tomamos el poder, la idea es desaparecer el poder, que ya no haya más opresión contra la gente, contra la sociedad. Y ahí empieza el debate y termina en un pleito y separándose en dos bloques, socialistas y anarquistas. ¿Ya? Y los anarquistas proponen eso, nada que mantenga el poder, la opresión de la gente, del individuo. ¿Ya? Por eso dicen ni Dios, ni patria, ni ley. Nada es más importante que el individuo. ¿Ya? Y proponen esto, ¿no? Autogestión, propiedad colectiva. Y estas ideas del anarquismo son tomadas por los sindicatos. Pero también los sindicatos toman la teoría de la plusvalía de Marx para exigirle a las empresas mejoras salariales y laborales. De ahí la exigencia de trabajaban 16 horas, 14 horas diarias. ¿Ya? De ahí van bajando. Y ojo, los sindicatos también utilizan los enfoques de análisis económico de Marx para ver pues, la utilidad de las empresas.
Y le dicen, oye, sí, ahora trabajamos 14 horas y ganas tanto. Si trabajamos 12 horas, tu ganancia baja un poquito, pero vas a seguir ganando plata. Y nosotros no hacemos huelga. Y así, esas negociaciones. Y los empresarios no son tontos tampoco, negocian con las empresas. Y hasta ahora, la mitad de este salón va a derecho. ¿Ya? Y una de las variantes o especialidades de derecho muy importante en el Perú es derecho laboral. ¿Ya? Entonces, logran leyes y establecen leyes, reconocen a los sindicatos, negociación colectiva, ya las empresas les dan, ya, toma, ya te doy, yo te pago el almuerzo, ya, yo te pago el colegio de tus hijos, te pago el seguro médico. Entonces, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, se van logrando eso que en cívica les han hablado de los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos y sociales, que incluso están apoyados por la Iglesia. Sí, el Papa, un Papa a finales del siglo XIX, habló a favor de los obreros. ¿Ya? ¿Qué Papa fue a ver? Ahora está de moda, porque el Papa actual, que es peruano, ha tomado el nombre en línea de sucesión de ese Papa. ¿Cómo se llama el Papa actual ahora? ¿León qué? ¿Cuál es el nombre del Papa actual? No el nombre de pila, el nombre que ha tomado, el nombre simbólico. León XIV. León XIV. ¿En honor a quién? Al Papa León XIII, que escribió la encíclica Rerum Novarum, que es una encíclica que cuestiona a los gobiernos y a los empresarios. Oye, esos comunistas, esos que se rebelan no son comunistas. Están peleando porque tienen hambre, están peleando porque están explotados. Y tú que ganas un montón de plata, ya te reconoce esos derechos, reconoce a esa gente. Y tu gobierno, ya pues ponte como intermediario entre las dos partes y no estés a favor de las empresas y no reprimas a la gente. El Papa le mete una cuadrada a los gobiernos y a las empresas. ¿Ya? Ese Papa León XIII era bravo, el que le mete una cuadrada. Y, ¡ah! No. ¿Ya? Entonces, porque era, chicos, la condición del proletariado era terrible, ¿ah? Terrible, terrible, terrible. ¿Ya? Trabajaban encerrados, trabajaban 14 horas, 16 horas, si se enfermaban, piña, pues, tuberculosis, anemia, era algo normal. Y trabajaban desde chiquititos, desde niños, en todo tipo de trabajo duro, y las mujeres también. Ahora tenemos, si eres trabajador formal y si has estudiado en una universidad buena, pues tienes derechos, ¿no? Ustedes cuando terminen en San Marcos van a entrar a empresas más o menos decentes y van a tener un salario también bueno y condiciones laborales y derechos laborales. Ahora, si sales de una universidad mala, también pues, no vas a tener nada, ¿no? Es la realidad, ¿no? Entonces, estas son las ideologías. Ahora, lo loco es que todas estas ideologías van a manifestarse en una cantidad alucinante de conflictos políticos y sociales a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Ya? Tenemos un montón de revoluciones en términos políticos. Aquí estoy poniendo una diapositiva sobre eso. Revoluciones en Francia, tomando el caso concreto de los levantamientos populares de París. Hay varias, de 1815, 30, 48 y 71. Solo vamos a hablar de la del 30 y del 48, nada más. Pero también hay un montón de guerras civiles que por cuestiones asociadas a la independencia o autodeterminación. Algunas son exitosas, como las nuestras, ¿no? Desde la independencia, las primeras, ¿no? Venezuela, Argentina y la última, Perú, ¿ya? Luego también tenemos la independencia de Grecia, los griegos se independizan de los turcos, ¿ya? Luego, ¿qué otras guerras de independencia? Las que fracasaron. Irlanda contra Inglaterra, pierden. Polonia contra los prusianos y los rusos, pierden. El País Vasco contra los españoles, pierden. La India contra los ingleses, pierden. ¿Ya? También hay guerras de unificación, bajo el principio del nacionalismo, ¿no? la unidad idiomática y cultural, comienzan a formarse
guerras para unificar los territorios. ¿Qué guerras de unificación exitosas hay? La guerra de unificación alemana, la guerra de unificación de Italia. Y recién surge Alemania e Italia como países unificados. ¿Ya? Y hay una guerra de unificación que fracasa, la del Perú, ¿no? Que la veremos en la próxima clase. ¿Ya? A ver, ¿cómo se llama esa guerra de unificación que fracasa en el Perú? Para unificar el Perú, ¿cómo se llama esa guerra? ¿Guerra de qué? ¿Mm? Nada, nadie sabe, no hay cicleros, nada, no hay nadie que le interese la historia del Perú. Profe, ¿Verdad? repita lo que dijo. ¿Cuál es la guerra de unificación que se dio en el Perú y fracasó? Ah, pónganlo en el chat para ver quién es el que está preparado para ingresar. Si no, ciclerismo nomás. Ciclismo. Muy bien, Emily, muy bien, te felicito. La guerra de la Confederación. ¿Ya? Es para unificar el país, pues otra vez. Y perdimos porque hay una intervención militar chilena y argentina contra la Confederación. También hay guerras de secesión. ¿Qué es secesión? A ver, acuérdense, cisma es división de la iglesia. Cisma es división de la iglesia. Secesión es la división de un país. ¿Ya? Y hay varias guerras de secesión. La más significativa es la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde se forman dos grandes grupos. El sur esclavista, el primario exportador, y el norte industrial. Dos modelos económicos, dos planteamientos de política de gobierno que se enfrentan a raíz del problema de la liberación o manumisión de los esclavos. ¿Ya? Entonces, esa es la guerra de secesión o guerra civil de los Estados Unidos. ¿Está claro? Y que ganaron los del norte. Chicos, si alguien escuchó de esa guerra de secesión, si ganaban los del sur, Estados Unidos sería como Brasil o como Perú. País productor de materias primas, exportador de materias primas, primario exportador. ¿Ya? Sí, pero ganaron los del norte, por eso Estados Unidos impuso el modelo de producción industrial. ¿Está claro? Pero también hay una cantidad impresionante de conflictos sociales. Ya, les dije, primer internacional, primer internacional socialista y la primera ruptura es entre socialistas y anarquistas. Años después, segunda ruptura entre los socialistas. Surge una tendencia, las socialistas o socialdemócratas, que son los partidos políticos que buscan tomar el poder político a través de la vía electoral. ¿Ya? Y surgen los comunistas. ¿Quiénes son los comunistas? Los que buscan tomar el poder político por la lucha armada. Entonces, desde más o menos 1860 en adelante, 70, hasta ahorita, si alguien es comunista, cree que la única forma de tomar el poder y hacer cambios es a través de la lucha armada. ¿Ya? ¿Está claro? De la lucha armada, del asalto del poder por las armas. ¿Ya? No cree en la democracia electoral. ¿Está claro? Si por ahí algunos que han estado en esa academia, ¿ya? Han escuchado que sus profes se creen comunistas, entonces creen en la lucha armada, que es la única vía para tomar el poder y hacer transformaciones sociales. ¿Está claro? Y por tanto creen en la dictadura del proletariado, y por tanto creen que si toma el poder su partido, ¿no? Van a reprimir y matar gente. ¿Está claro? Bueno, hay un montón de estas revoluciones donde se mezcla liberalismo, nacionalismo, socialismo, se mezcla todo, ¿ya? Y estas revoluciones, las más significativas que vemos en esta separata, la del 30 y del 48, y se originan en Francia, específicamente en París, y que tienen como causa fundamental que los gobiernos, las monarquías constitucionales de Francia, en el 30, el rey el 14, Carlos X, y en el 48, Luis Felipe I,
estos reyes, en estos contextos políticos, plantean recortar las libertades de expresión política y los derechos de participación política. ¿Y qué hace la gente? No quiere, ¿no? La gente quiere mantener estos logros que han empezado con la revolución. Por tanto, la rebelión termina en procesos de transformación revolucionaria. Ahora, todos estos conflictos, guerras civiles, guerras de unificación, guerras de independencia, ¿ya? Las revoluciones, las represiones, todo eso genera procesos migratorios alucinantes en Europa y en Asia. ¿Ya? Se calcula que en esta época salen algo de 20 millones de europeos y algo de 20 millones de asiáticos. ¿Ya? Y lo loco es que la mayoría de ellos se va a Estados Unidos. ¿Ya? Algunos de estos países, Irlanda, por ejemplo, los patriotas irlandeses pierden y más de la mitad de la población de Irlanda se va a Estados Unidos. Hay, o sea, más irlandeses, ¿no? Se van a Estados Unidos de los que se quedan. Algo de casi 2 millones de alemanes, 1 millón de españoles, 4 millones de italianos, algo de más de 2 millones de rusos, 1 millón de suecos, ¿ya? Que huyen de estas guerras civiles, insurrecciones, levantamientos. Al Perú, la guerra de independencia en la India y la represión, la salida de mucha gente de la India, las guerras civiles en China, la guerra civil en Japón, todo esto genera oleadas de refugiados, de migrantes que salen de Asia y de Europa, y el destino es América, ¿ya? El destino fundamental es América, y sobre todo Estados Unidos, ¿ya? ¿Está claro? Ahora, por si acaso, si alguien es blanco y se cree que, no, sí, soy de origen italiano, de origen alemán, de origen japonés, ya, chicos, todos los blancos que vinieron de Europa, o los asiáticos, ¿ya? Es porque eran pobres, o porque o porque están perseguidos porque su grupo político perdió la guerra civil, y en sus países les dan orden de captura por subversivos, rebeldes, revolucionarios, incluso ya usaban el término terroristas, y tuvieron que salir. Algunos por misios, otros por radicales. Y los radicales eran los tipos con estudios, ¿no? Y los otros eran misios. Ahora, estos por lo general llegan a Estados Unidos. ¿Y qué hacen el gobierno de Estados Unidos de esa época? Ahora tienen una política idiota también, ¿no? El gobierno actual se ha puesto con una política absurda. A ver, llegaban a Estados Unidos y la policía migratoria les preguntaba, ¿tienes estudios? Y decía sí, le decían ya lee, y leías ahí. Y yo, ¿sabes inglés? Si sabes inglés, ya lee. Listo, pasa. ¿No sabes inglés? ¿Ya de qué? De Italia. ¿Sabes leer? Sí, ya, lee esto en italiano. Y de acuerdo a la capacidad de lectura, comprensión, ¿tienes estudios? Sí, ya pasa. Si no sabías leer y no tenías estudios, te regresaban al barco. Y esos son los que terminan ya yendo a Venezuela, a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. Así que todos los blancos que llegaron eran misios, pobres, analfabetas, y si tenían estudios, eran esos radicales. Hay el caso de Antonio Raimondi. Antonio Raimondi su grupo político perdió una de esas guerras y rebeliones en Italia, y él estaba con orden de captura, así que aprovechó para venirse de profe a San Marcos. Ese es el caso de Raimondi. Y hay más casos así, pero esos intelectuales, esos políticos, científicos, la mayoría se va a Estados Unidos porque pagan altos salarios.
¿ya? En el Perú pagan bajos salarios. Raimondi no se va a Estados Unidos porque tenía orden de captura. Entonces, aquí no, aquí si se venía acá, nadie se dio cuenta de que él estaba perseguido. Esa es la triste historia, chicos. ¿Está claro? Así que, si alguien por ahí se cree, no, yo siendo de europeos, o sea que tu tatarabuelo que vino de Italia era campesino analfabeta o era perseguido político porque fue un rebelde, ¿ya? Y estaba con orden de captura, ¿ya? O rebelde o terrorista. Les dices eso a los que se alucinan blancos, racistas, se patean. Pero así es la historia, ¿ya? La historia es cruel. Igual los asiáticos que vinieron porque eran pobres, ¿ya? Los chinos y japoneses que llegaron al Perú eran recontra pobres, recontra pobres, misios, 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 ¿ya? Claro, es que, a ver, cuando en el siglo XIX hay muchos racistas, ¿ya? Y había un diputado que era cura, ¿ya? Súper mega racista, que incluso tiene su colegio, ¿no? Bartolomé Herrera. Este pata era él y su grupo eran tan racistas que hablaban y plantearon leyes y decían que el Perú no puede progresar porque hay mucho indio, mucho negro. Y hay que promover la llegada de blancos. Y ahora que Europa está con guerras y problemas, hay que dar leyes a favor de que vengan los blancos para desarrollar el Perú. Y se dieron estas leyes que comienzan a aplicarse desde el gobierno de Castilla en adelante, ¿no? Pero lamentablemente no llegaron pues estos científicos, no llegó Tesla, no llegó Graham Bell, no llegó Marconi, ¿ya? Esos llegaron ¿a dónde? A Estados Unidos, ¿ya? Acá llegó el tipo que hacía lo mucho que jamón, salchicha, ¿ya? Panetone, panetone, gelato, ¿ya? Esos son los que llegaron, ¿está claro? No llegaron los otros, los sabios, los científicos. Por ahí Raymond y por ahí. Sí, exacto, alguien que nos salve, que nos lleve al progreso, así. Ese rollo era de los racistas del siglo XIX, ¿ya? Dirigido por este cura racista Bartolomé Herrera. Están los debates ahí en el Parlamento, están los cuadernos de debate, de todo, hasta ahorita, ¿no? Todo está ahí transcrito. Y ahí puedes leer esas babosadas que hablaban en el siglo XIX. Bueno, rebelión del 30, ya está clarito, ¿no? Está clarito y expliqué. A estas revoluciones le dicen liberales, pero también le dicen burguesas. ¿Por qué? Porque son los principios liberales, los principios de los derechos políticos e individuales que se defienden, ¿ya? Contra las posturas conservadoras que tratan de, por ejemplo, en el caso del rey Luis X y su gobierno, censurar la prensa. Vienen elecciones al Parlamento y hay una oleada muy crítica. El sector que exige la República contra la monarquía constitucional ha crecido y hay un fuerte apoyo a este sector republicano que terminaría con la monarquía. Entonces, lo que hace Carlos X es censurar la prensa a favor de la República y comenzar a limitar la participación de los sectores populares en las elecciones. Y eso la gente se rebeló, pues, ¿ya? Las 3 jornadas gloriosas, 3 días de marchas, huelgas, tomas, levantamiento, donde el ejército y la nobleza apoyó la rebelión y apoyaron el golpe de Estado, ¿ya? De ahí sale este cuadro excelente, ¿no? De Eugene Delacroix, que es uno de los grandes pintores del siglo XIX, La libertad guiando al pueblo. Entonces, Carlos X es derrocado y el Parlamento elige al duque de Orleans, que fue uno de los nobles que apoyó la revolución, ¿no? Como rey de Francia con el nombre de Luis Felipe I. ¿Ya? Ya, es buen gobierno del 30 hasta el 48. ¿Qué pasó el 48? Hay elecciones al Parlamento, ¿ya? Y hay varios problemas internacionales en ese momento.
Primer problema. En Nápoles y en Sicilia, todavía en esa zona gobiernan los Borbón españoles. Y desde varios años antes hay una rebelión contra los Borbones, contra los españoles, una guerra de independencia, guerrillas. o- Y encima hay otro problema más grave, ¿ya? Si se acuerdan, la Revolución Francesa tiene que ver mucho con la crisis del trigo, con la caída de la producción de trigo, el aumento de precios y la hambruna. Y los hambrientos se unen con los radicales durante los años de la Revolución. El pueblo hambriento, ¿no? Por eso dicen laissez-faire, ¿no? Laissez-passer, deja pasar la comida por la comida. Ya. ¿Qué hicieron los países europeos? Para evitar posibles futuras crisis del trigo, comenzaron a sembrar papa. Papa por todos lados. Toda Europa llena de cultivos de papa, como alimento básico. Está bien, ¿no? Claro que sí. Pero hay un problema. Los campesinos de los Andes, de Perú, Ecuador, Bolivia, ¿qué hacen? Cuando hay una buena cosecha de papa, las papas más grandes, más bonitas, más perfectas, esas papas reservan una parte importante para hacer la semilla y la secan, la deshidratan y la guardan. Cuando luego vienen cosechas donde la papa sale ya más chiquitita, más feíta, ¿qué hacen? Sacan esas semillas de esas buenas papas y plantan. Y se renueva la planta. Sale una planta hermosa con papas hermosas. Eso no lo sabían los europeos. ¿Y qué pasó? El rendimiento de la producción de papa comienza a caerse, y otra vez hambrunas. Levantamiento en Irlanda, levantamiento en Polonia, levantamiento en Italia, y a los liberales y patriotas del sur de Italia se unirán estos sectores populares hambrientos. Y en Francia hay sectores que siguen exigiendo la república, la república, más reformas, más derechos. Y hay elecciones al Parlamento. El gobierno de Luis Felipe está asustado. Y entonces se les ocurre algo, prohibir los banquetes. Tiene que ver. Ahora tenemos, para que un político difunda sus ideas, tiene redes sociales, ¿sí? Porque sale en TikTok todos los días, ¿sí? Carlos Álvarez saca videos todos los días, ¿sí? Philip Butter tiene su canal, es más rochoso, ¿sí? Este, redes sociales, televisión, medios de comunicación, ¿sí? Radio, prensa. Ya, pues en esa época no había nada de eso. No había megáfonos tampoco, ¿eh? Solo había periódicos y el telégrafo. Entonces, los candidatos, ¿cómo hacían la campaña? Para obtener fondos, alquilaban un local y vendían comida, vendían trago, banquetes políticos, es decir, ¿ya? Banquetes políticos o banquetes públicos. Y a la mitad de la gente comiendo, tomando, salían los candidatos a presentar su plan de gobierno, a presentar sus ideas. ¿Ya? Así era la cosa. El resultado es que el rey prohíbe eso. Y prohibir eso es ya pues, meterse en un problemón, ¿no? Eso es prohibir los derechos de participación política. Y la gente se revela. Y en febrero del 48, ¿ya? Las marchas, las protestas son tan fuertes que incluso las Fuerzas Armadas no hacen nada y más bien, a la orden de reprimir las marchas, el general Bonaparte, Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, él sale con sus tropas a defender a los manifestantes. ¿Ya? Entonces la gente lo adora, pues, al Papa. Ya, cae Luis Felipe, asume el gobierno del Parlamento. Quien dirige el Parlamento es Lamartine. Lamartine propone mantener la monarquía constitucional. Se debate eso y luego lo loco es que la gente vuelve a rebelarse. Ya no quieren monarquía constitucional, quieren república. ¿Ya? Y en junio, tras varias jornadas de protestas, levantamientos y marchas, con apoyo del ejército,
encabezado por el general Bonaparte, el Parlamento convoca elecciones para formar una república. Y obviamente, ¿a quién elige como presidente democráticamente elegido? ¿A quién? Al general Luis Bonaparte, presidente de la República Francesa. Se le dice Segunda República porque, si te acordarás, la Primera República Francesa es después de la ejecución del rey Luis XVI, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y tiene tres etapas. Eh, la convención, el directorio y el consulado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nada. ¿Se acuerdan de nada? Otro ciclo más. Ya. Ahora, el presidente Luis Bonaparte jura defender las leyes, la constitución, y obviamente pasa algo. Antes de que termine su periodo, autogolpe y cierra el parlamento, desconoce las leyes, la constitución y se autonombra emperador de Francia. Ahora, a la revolución del 48, que duró en muchos lugares hasta el 49, le llaman primavera de los pueblos, porque es que durante esos meses muchos pueblos se rebelan contra sus amos coloniales en Europa, en Asia, en África, ¿ya? Hay bastantes rebeliones. La de Polonia, la del País Vasco, la de Irlanda, la de Nápoles, son las más significativas, ¿no? Pero fue bravo. Y ojo, los que perdieron esas guerras, los que destruyeron su pueblo, su ciudad, ¿a dónde se vienen? América, pues. Y sobre todo, ¿a dónde? A Estados Unidos. Ya, así primero Estados Unidos, luego Argentina, Brasil, Uruguay. Y después ya menos Venezuela, Cuba, Chile y Perú, poquitos. A Perú llegaron menos de medio millón, algo de 200.000 chinos, algo de 100.000 japoneses, ¿ya? Algo de 100.000 italianos y luego alemanes. No llegaron más, menos de 500.000. En cambio, Estados Unidos llegaron 20 millones de europeos. Impresionante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Mm? ¿Seguro? ¿Todo claro? ¿Nada? Alguien que había levantó la mano y se cansó. ¿Qué pregunta tiene? ¿Nada? ¿Está clarito todo? Nada, la gente está, no sé, no opino. Ya. Bueno, ya no importa. Si no hay preguntas ahora, ya preguntarán en la consulta académica o ya el próximo ciclo. Si no tienen dudas para resolver ahora, las resolverán, repito, en la consulta académica o el próximo ciclo. Y si no quieren resolverlas, ya, Vallejo corazón. Ya, segunda revolución industrial. Ya, chicos, la segunda revolución industrial también le dicen la segunda etapa de la revolución industrial. ¿Ya? En varios libros dicen así, ¿no? Segunda etapa. Y esta segunda etapa se caracteriza por algunas cosas, ¿ya? Tips para rápidamente identificar. La primera es la materia prima. Básicamente es el algodón, industria textil, ¿ya? El combustible base, el carbón. Fuerza motriz, el vapor, ¿ya? ¿Está claro? En la segunda, ¿qué industrias? Un montón de industrias. La industria petrolera, la industria de los metalmecánica, la industria del automóvil, la industria aeronáutica, un montón de industrias, ¿ya? La materia prima de esto, el combustible base, petróleo, la fuerza motriz, electricidad. Tan clara la diferencia, ¿no? Otra gran diferencia, en la primera es Gran Bretaña,
Es Gran Bretaña, básicamente, la potencia industrial. En la segunda, entra Francia, Alemania, Rusia, Italia, en Europa, y fuera de Europa, Estados Unidos y Japón. ¿Está clara la diferencia? ¿Ya? Ahora, miren chicos, el mapa, esa asociación de mapas, es la expansión del ferrocarril. En 40 años, miren, ¿ah? De tener algunas líneas en Inglaterra, en 40 años, a tener un montón de líneas en toda Europa. ¿Está claro? En el Perú, en 40 años, solo tenemos la línea 1. Ahora ya entienden la diferencia entre un país desarrollado y un subdesarrollado. Repito, los europeos en 40 años cubrieron todo su territorio de líneas férreas. Nosotros, en 40 años, solo hemos hecho el ferrocarril, el tren eléctrico de la línea 1 de Lima. ¿Está clara la diferencia? Ahora, los europeos siguen haciendo ferrocarriles y trenes. Nosotros, nada. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Combi, ¿no? Y en algunos barrios, mototaxis. ¿Ya? Escaleritas amarillas. Ahora, ¿qué industria sale? Industrias nuevas, química, farmacéutica, la industria siderúrgica. Siderúrgica es producción de acero. ¿Ya? Aparece el capital financiero o capitalismo financiero, ¿ya? Que invierte y busca el control del mercado. ¿De qué manera? Monopólico. ¿Han jugado Monopolio? ¿Han jugado Monopolio? Entienden. El control del mercado, ese es el objetivo. Someter todo, ¿ya? Y evitar la competencia. ¿Cómo hacían estos tipos? A ver, Rockefeller, ¿cómo hacía? Miren, Rockefeller, cuando empieza la industria petrolera, hay un montón de empresas chiquitas. ¿Qué hacía Rockefeller en una zona? Bajaba sus precios al extremo de no tener ganancia un par de años, con la intención de destruir a la competencia. La competencia quebraba y él compraba la empresa de la competencia a precio bajo. Rockefeller originalmente era hijo de comerciantes, pero del sector popular. Y él empezó de cero, ¿ya? Pero tenía estudios, no era un hijo de vecino, ¿no? O sea, el pata era de una familia, podríamos decir pobre, ¿ah? No era rica, pero tuvo estudios, ¿no? Pero el tipo no era muy ignorante, tipo muy hábil. Así que hacía esa jugada. Agarraba, bajaba los precios del petróleo que sacaba, primero del queroseno. El queroseno es su primer negocio. El queroseno es el combustible para las lámparas, ¿ya? Entonces él bajaba los precios, dejaba de ganar dinero un año, 2 años, para hacer quebrar a las empresas de competencia y luego comprarlas. Y una vez que ya tenía las empresas de una zona controladas, unificadas, imponía precios altos. Eso sí era Rockefeller. Claro, ese es el monopolio. Ahora, surgen nuevos sistemas de trabajo más eficientes, ya, más dinámicos. El Taylorismo es la cadena de montaje o línea de producción. Y el Fordismo, a eso le tienes que agregar la especialización laboral, o sea que los trabajadores están altamente especializados en un solo rubro de la producción, ¿ya? Y al mismo tiempo les plantean mejoras salariales, mejoras en las condiciones laborales, para que ese trabajador esté contento y no te haga huelgas. Por es un tipo que les paga bien a sus trabajadores. Surgen un montón de industrias nuevas y la mayoría de estas industrias surgen en Estados Unidos, ¿ya? La industria eléctrica surge en Estados Unidos
Y se da gracias a la competencia de estos dos genios, ¿no? Edison y Tesla. Edison con el apoyo del banquero J.P. Morgan y fundan la empresa General Electric, y Tesla con el apoyo del banquero Westinghouse, Arnold Westinghouse. Y se crea la empresa Westinghouse Electric, las dos existen hasta ahora y siguen compitiendo. ¿Ya? Ojo, la primera casa con electricidad, iluminación con focos del mundo fue la casa del banquero J.P. Morgan, que financió los estudios de Edison. ¿Ya? El primer barrio con electricidad y alumbrado público eléctrico es Manhattan, el barrio de los banqueros. Y la primera ciudad con electricidad, alumbrado público fue Nueva York. Y para alumbrar Nueva York hay un concurso para hacer una represa y generar energía eléctrica en la zona del Niágara, ¿sí? Niágara sería la parte alta y Nueva York abajo, ¿no? Y en ese concurso gana Tesla. Así que la electricidad que usamos ahora se basa en el sistema de generación de Tesla, pero con los sistemas de generadores, cableado y focos de Edison, ¿ya? Así que sin esos dos, ahorita estaríamos alumbrándonos con velas o lámparas de queroseno. Así de simple, ¿ya? Y bueno, Rockefeller, ¿no? Empezó con el negocio del queroseno y luego empieza con el negocio de la gasolina, ¿no? Años después, la Standard Oil Company, entra el presidente Theodore Roosevelt, da leyes contra el monopolio y le meten juicio al Standard Oil y la terminan fragmentando. Y la principal empresa que sale del Standard Oil es la IPC. Y ahí si no sabes qué es la IPC, para la historia del Perú, no vas a ingresar este ciclo. Así te lo digo. ¿Qué es la IPC? A ver. Así es, la que se establece en Talara. Muy bien, muy bien. Que es la que genera los chongazos del gobierno de Leguía y el gobierno de Belaúnde y la crisis final del primer gobierno de él. ¿Ya? La International Petroleum Company. Así que si no sabes qué es la IPC para la historia del Perú, el próximo ciclo. Así es, el escándalo de la página 11. Muy bien, Nuria. Ese fue el detonante de la caída del primer gobierno de Belaúnde y el golpe de Estado de Velasco. Y Velasco, cuando toma las instalaciones de Talara, se llama Día de la Dignidad Nacional. ¿Está claro? Y todas las instalaciones de la IPC se convierten luego en ¿qué? Petroperú. Ya no sabes, ¿no? Ay, 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 vas a estas carreras y no sabías esas cositas. Otro ciclo, ¿ya? Te veremos por aquí, en línea o en vivo y en directo en alguno de los locales, ¿ok? Ya quebró hace rato la Petroperú. Ya desde la época de Velasco ya tenía problemas, ¿ya? Y ahora está peor. Y la inversión absurda que le metió Humala, Kuczynski, y hasta ahorita le siguen dando plata, ¿no? Es un absurdo mantener esa empresa. Lo que deben hacer es ya no darle dinero y que remate todos sus bienes y alguien que compre pues, a precio huevo las refinerías que hay, ¿no? Y los grifos, porque eso es insostenible. Al año el Perú le está dando a Petroperú $1.000 millones para que sobreviva, ¿ya? Con esos $1.000 millones me arreglo en un año todos los colegios de Lima. Ya no habría colegio ecológico biodegradable en los conos. O si no, con la mitad arreglo los colegios más misios
y los hospitales más nicios, pues, para que tengan, por lo menos tengan suero seguro, pues, suero decente, que no te mate, ¿ya? Y le aumento el sueldo a los médicos, pues, porque los médicos, los mejores no se vayan a Estados Unidos o a España, pues. Lo loco es que los mejores médicos hacen el residentado fuera y se quedan allá y no regresan al Perú. Y no hay especialistas, pues hoy día en la radio estaba escuchando ahí, la gente haciendo colas en el hospital de niños porque no hay especialistas en sus ciudades de origen. No puede ser. ¿Por qué no hay especialistas? Porque no les pagas un salario digno para un especialista en medicina, ¿no? O sea, pasan 10 años estudiando a ganar 3 lucas, 4 lucas. O sea, mal. En cambio, en Estados Unidos terminan el residentado y le dicen, aquí te quedas. Empiezas con $10,000. A ver, ¿qué harían, chicos? A ver, si eres médico, haces el residentado en Estados Unidos o en España y te ofrecen quedarte ahí y te van a pagar $10,000 o euros. Pero no, tú eres patriota y regresas al Perú para ganar 4,000 soles. Porque amas tu país. Es así, ¿no? Es así de terrible la cosa, ¿no? Así estamos. El resultado, no hay especialistas, ¿no? En provincias, ¿no? Y la gente se muere. Y encima las medicinas son un desastre, te ponen suero y te mueres. Y estamos pagando para mantener a Petroperú. Se han maleado. Listo, más industrias. La industria química farmacéutica, ¿ya? A nivel farmacéutico, medicinas, los grandes conglomerados, desde esa época hasta ahorita ha sobrevivido Bayer. Bayer sigue existiendo, ¿ya? Que es alemana. Y su producto estrella, la aspirina. Durante toda esta época, la primera vacuna se da en la primera revolución industrial. Y su nombre viene de vaca, pues, porque la viruela es la enfermedad que se le da vacuna, la primera, la viruela viene de las vacas, de leche y carne contaminada, ¿ya? Entonces, la primera vacuna es contra la viruela o la enfermedad de las vacas, ¿está claro? Y de ahí surgen más vacunas. Y todo el siglo XIX y el XX se siguen investigando y creando vacunas. Por eso surgen nuevas enfermedades también, pues, como el COVID, ¿no? Hay en el siglo XIX uno de los grandes genios, Luis Pasteur, que está investigando cómo reproducir, conservar y transportar las vacunas de manera civilizada y sin que la gente muera. ¿Saben cómo transportaban la vacuna hasta antes de Pasteur? Iban a los niños de los orfelinatos, ¿sí? Niños de los orfelinatos, niños huérfanos, y les inyectaban la enfermedad. A este niño lo llevaban a otro pueblo, luego le sacaban sangre, la centrifugaban y separaban las plaquetas, y esas plaquetas se las ponían como vacuna a otros niños. Y ese niño que fue llevado normalmente se moría. Era terrible el sistema de transporte de vacunas. Así llegó la vacuna desde Europa hasta América. Claro, entonces Pasteur, su gran logro es crear un sistema donde no se haga esa crueldad con los niños huérfanos, ¿ya? Y de paso descubrió ese proceso que ahora llamamos pasteurización, que permite conservar los alimentos envasados, ¿no? Entonces todos hemos consumido productos envasados, ¿no? Carne en lata, verduras, frutas enlatadas, ¿no? Leche enlatada, o no. Eso todos consumimos eso. El que diga, ay, no, yo solo como, ¿no? Productos frescos. Oye, ¿qué es esto? ¿Eh? Envasado, ¿no? Y eso es gracias a Pasteur. Otro gran científico que comienza a investigar cómo crear, ¿ya? Hacer obras, hacer construcciones más eficientes. Y para eso se plantea crear explosivos que se bajen los cerros, ¿ya? Y su invento tuvo una repercusión global y le dio gran cantidad de plata al pata. Tanta plata que cuando se enteró que su invento era usado para la guerra, le entró el remordimiento
y puso mucho de su dinero para investigación científica y para premiar a los grandes sabios de la humanidad. ¿Cómo se llama ese científico? ¿Cómo se llama su producto? ¿Ah? A ver, nada, la gente no sabe. Uy, ay, ay. Otro ciclo más. Alfred Nobel creó la Fundación Nobel con las regalías. Exacto. TNT, trinitrotolueno, que significa sacarle aceite al salitre o nitrato. ¿Ya? Y con eso, obviamente, eh, haces las carreteras, te bajas los cerros, lo usas para la minería y sacar más minerales, pero también para las armas. ¿Ya? ¿Está claro? Eso es, eso es otro producto de la industria químico-farmacéutica. Hay vacunas, pasteurización, medicinas, dinamita. ¿Ya? ¿Qué otra industria? El acero. Ya se hacía acero antes, obviamente. Hierro al rojo vivo, le tiraban carbón mineral en polvo y con martillo, Thor, un martillo de Thor, golpeabas y lograbas a través de eso la aleación y hacías una pieza de hierro inoxidable. Ahora, en el siglo XIX, ya, Bessemer, que es un científico inglés, un ingeniero, descubrió algo. El horno Bessemer, metías el hierro líquido al rojo vivo, le metían carbón mineral en polvo y le metías electricidad. Y con eso lograbas la aleación, en lugar de estar golpeando como Thor. Y luego ese acero líquido lo metían en el molde y ya salía la forma que tú querías. Genial. Eso aceleró la producción de piezas de acero para máquinas cada vez más grandes, para cosas cada vez más grandes. Los barcos van a crecer exponencialmente, los ferrocarriles, la maquinaria, las armas, las construcciones. ¿Y dónde va a tener ese éxito esa industria? En Estados Unidos, porque hay una gran cantidad de hierro, una gran cantidad de carbón, y encima hay una gran necesidad. Como hay un montón de migrantes que están llegando, las fábricas crecen, 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 necesitan más maquinaria, más ambientes. Y como han llegado un montón de migrantes, necesitan viviendas. En la zona industrial, en las grandes ciudades industriales como Nueva York, Nueva Jersey, Baltimore, Filadelfia, Chicago, Detroit. Y las casas las hacen ya con piezas de acero y las revisten. Y sale más rápido y edificios más altos, más altos. Genial, ¿no? Y eso, esa industria en Estados Unidos tiene gran éxito. Y luego armamento. Y la primera gran empresa se llamó USA Steel, ¿ya? Y un tipo, Andrew Carnegie, que se pudría en plata, que comenzó a competir con Rockefeller y con JP Morgan, haciendo algo alucinante. Competían por hacer más obras caritativas. Así que si alguno de ustedes ingresa a San Marcos y se va a Harvard al intercambio o a estudiar a alguna universidad norteamericana, va a ver, hay bibliotecas, biblioteca Andrew Carnegie, y biblioteca JP Morgan, biblioteca también Henry Ford, biblioteca Rockefeller. Hay beca Rockefeller, beca Carnegie, hasta ahorita. ¿Ya? Beca Ford, obviamente, la beca Ford es un... Y también algunas empresas europeas hacen, ¿no? Para el doctorado yo tuve la beca Carolina, que es de la Fundación Carolina del Banco Santander. Entonces, esas cosas hacen estas empresas. ¿Ya? Entonces, el acero. Otra industria, la industria aeronáutica, que estaba en la época anterior. La industria aeronáutica. Estos experimentos logran tener éxito con el producto que sacan los hermanos Wright, Colbert y Wilbur Wright, el avión con motor de combustión interna. Pero hay competencia entre las empresas. Surgen competencias y la empresa de los Wright pierde la competencia. Le ganan otras empresas.
y sigue esta competencia. Y de esa época, la que ha quedado es Boeing. Boeing actualmente es la empresa de aeronáutica más grande del planeta. Boeing es la que más aviones de combate, de carga o pasajeros produce en el planeta. Boeing, que también, ¿no?, surge en Estados Unidos, y la otra, la del acero, que también tiene un alto nivel en Estados Unidos, y la automovilística, que surge en Europa, primero en Alemania y luego en otros países de Europa. Ahora, el problema es que los europeos hacen automóviles para la élite, ¿ya? Carros de lujo, ¿ya? Mercedes-Benz, ¿sí? Este, en Inglaterra, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, ¿ya? Carros para la élite, unas máquinas alucinantes. Ese es su mercado, esa es su visión. Con esa tecnología, en Estados Unidos, Henry Ford propone hacer carros para el pueblo, más simplecitos, más baratos. ¿Y cómo baratas? Produciendo en masa. Y mientras un carro europeo, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 unidades, a lo mucho, el Ford Modelo T sacó 1.000.000 de unidades, convirtiendo a Ford en la corporación automovilística más grande del planeta, hasta ahora. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, yo ya hasta ahora, ¿no? En Estados Unidos, conducir es un curso, ¿eh? Un curso obligatorio. En serio, es un curso obligatorio en Estados Unidos. Aprender a conducir un auto, ¿ya? Reglas de tránsito, mecánica básica, son cursos obligatorios. Y los carros son baratísimos, ¿no? Cuando estuve estudiando ahí, estuve un año nomás y este, terminé comprando un carro de segunda a $900. Baratísimo. Hace años. Así cuesta en Chile, ¿no? Baratísimo, baratísimo. Si aquí cuesta $10.000, allá cuesta la mitad. ¿Ya? Es así la cuestión, ¿no? Esas son las grandes industrias. Las otras industrias son las que están asociadas a las comunicaciones. Ya el telégrafo es también un invento norteamericano, ¿sí? El telégrafo, la clave Morse, todo eso. Y de ahí surgen otras tecnologías. Y que también se difunden la mayoría de ellas en Estados Unidos, ¿sí? Edison, el fonógrafo, ¿ya? Graham Bell, el teléfono. Graham Bell es escocés, pero hace esos experimentos y estudios en Estados Unidos. Marconi, Guillermo Marconi es italiano, pero hace esos estudios y experimentos ¿dónde? En Estados Unidos, ¿ya? Y luego, ¿qué? Y todo lo que tiene que ver con audio, imagen, video, ¿ya? La, eso sí se hace en Francia. La fotografía, el que desarrolla esa tecnología es Charles Daguerre. Y el cine, los hermanos Luis y Charles Lumière, ¿ya? Pero esta tecnología que desarrollan los franceses, los norteamericanos la convierten en una industria, ¿ya? El cine, pues, el cine es una industria norteamericana. Y actualmente el 80% de todas las cosas que ves en cine o en televisión o en plataformas salen de Estados Unidos. ¿Sí? ¿O no? Justo hoy día, mañana quiero ver la última, El Contador 2. ¿Ya? Si es tan buena como la uno, vale la pena. Así es, muy bien, Zenón. Hollywood. Aunque lo gracioso es que la primera película, ya, que sale de la industria norteamericana del cine es una película racista, supremacista, ¿ya? ¿Saben cómo se llama? El nacimiento de una nación. Es una película que
habla de la superioridad blanca, cristiana, reflejada en el movimiento del Ku Klux. ¿Ya? Es alucinante, es la primera película, ¿ya? Es alucinante esas cosas, pero eso es, así es la historia, ¿ya? A ver, consecuencias de este proceso, nuevas potencias industriales que compiten de igual a igual con Gran Bretaña y con Francia, como Estados Unidos, Japón y Alemania. Ojo, en Japón hay, las reformas en Japón generan rebeliones terribles, ¿no? Una guerra civil entre los sectores conservadores y los progresistas. ¿Ya? Hay una película de Tom Cruise sobre eso, no sé si han visto, El último samurái, que está basada en una novela, pero no es un oficial norteamericano, sino inglés, ¿ya? Que termina pasándose al lado, al lado de los rebeldes conservadores. Y en Alemania, el proceso de unificación consolida a Alemania como país, lo crean a Alemania como país y a la industria alemana como una superpotencia. Y obviamente después de eso Alemania está exigiendo colonias, 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 colonias para seguir creciendo. Y esa exigencia de colonias es la que de los alemanes es la causante de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Esas dos guerras las causa el expansionismo alemán, por si acaso. Obviamente, fuerte migración interna del campo a la ciudad. Si se acuerdan de la primera revolución industrial, la producción industrial destruye la artesanía, es la industria de las pequeñas comunidades, de los pueblos chiquitos, de las zonas rurales. Las destruye. Como resultado, estos sectores rurales, ¿no? Que se quedan sin chamba, estas pequeñas ciudades, población de pequeñas ciudades que se queda sin chamba, migra a las grandes ciudades donde se han instalado las grandes empresas, el proletariado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y qué más hay? Como ya hay vacuna, ya hay la política de higiene, ya desde el siglo XVIII en adelante, ¿se acuerdan? Estos déspotas ilustrados arreglan sus ciudades, agua, desagüe. Esto continúa en el siglo XIX, mejorando los sistemas de agua, desagüe, iluminación, salud. Se crea el concepto de salud pública, de higiene, ¿ya? De bañarse, el sistema, ¿no? Bañarse de manera normal, se convierte el baño en una costumbre, el jabón en un uso necesario, la pasta de dientes, ¿ya? El champú, la higiene como una cosa necesaria. Listo, tenemos más población, crecimiento demográfico. Entonces, esto contribuye. Otro de los descubrimientos que hace Marx en el Capital es lo que él va a llamar ejército industrial de reserva. Es decir, que para que el capitalismo tenga éxito en un país, tiene que haber mínimo dos trabajadores por un puesto de trabajo. ¿Para qué? Para que en esa competencia los salarios estén bajos y encima haya perspectivas para crecimiento. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, por eso, para salir de ese problema, ¿qué hace la gente? Estudia más, se especializa más, o quiere estudiar en universidades donde sabes qué vas a hacer, ¿sí? Como ustedes, si se gradúan en San Marcos, saben que sí van a conseguir chamba. Si te gradúas en la UPN o en la UTP, tus probabilidades de conseguir trabajo son altas o bajas. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? Está claro, ¿no? Está claro. En todos los estudios, en todos los estudios se indica que San Marcos es la que tiene mayor colocación laboral, bordeando el 90%. ¿Ya? San Marcos. Y el 10% no es que no tenga chamba, el 10% de nuestros egresados continúa haciendo posgrados o especializaciones con becas. Ese es San Marcos. ¿Ya? O sea, no es que hay 10% de desempleados, no.
tenemos 90% de colocación laboral y ese 10% no es que se integra rápidamente al aparato productivo, no, 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 sino que se va de posgrado, intercambio, becas, especialización. Eso es San Marcos. Por eso tú quieres ingresar a San Marcos, o no, porque sabes, pues, ¿sí o no? Sin haber estudiado, ha hecho investigaciones, nada, sin haber leído los informes que salen en los diarios, en la prensa especializada, ¿sí o no? Pero sabes, ¿no? El mercado lo sabe, ¿sí o no? Tú que fueras empresario, ¿a quién contratas? Sale uno de contabilidad de San Marcos y uno de contabilidad de la CD Sapiens. ¿A quién contratas? ¿Eh? Tú como empresario, ¿a quién contratas de contador? ¿Al de San Marcos o al de la CD Sapiens, de la UCH? ¿Quién vas a contratar? Está claro, ¿no? Y así, si fuera ingeniero, si fuera administrador, ¿Mm? Si fuera trabajador social. Sí, todo el mundo lo sabe, no se hagan los locos. La realidad es cruel, el mercado es así criminal. Ahora, obviamente, como hay sobrepoblación, también pues sobrepoblación, más los problemas sociales y las guerras civiles, migran hacia Estados Unidos, migran hacia América, ¿no? Y el primer objetivo es Estados Unidos, porque además salarios altos. Y casi todo migrante que entra a Estados Unidos tiene trabajo. Y eso es hasta ahorita. Este gobierno conservador que ha entrado ya chocó ya se peleó con los empresarios, porque algo muy sencillo, ¿no? No quiere que extranjeros tengan beca para estudiar en universidades norteamericanas, pero está loco, pues, porque así Estados Unidos renueva su capacidad de trabajadores especializados, ¿ya? Porque lo loco es que Estados Unidos es tan grande y crece tan rápido que no alcanzan los estudiantes norteamericanos para la demanda de ingenieros, de médicos, de profes, ¿ya? No alcanzan. Y encima los que hay no alcanzan el puntaje, ¿me entiendes? Entonces necesitan pues, de los médicos, de los ingenieros, de los profes, de otros países que van a hacer la especialidad o las maestrías allá y se quedan a chambear allá. Así es la vida, ¿ya? Y obviamente una consecuencia grande de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, es el imperialismo. Necesitan mercado, sí o sí, necesitan, ¿no? Mano de obra cautiva, materias primas. Entonces, la segunda revolución industrial causa el imperialismo colonial industrial, ¿ya? Es decir, necesitan extraer materias primas para la transformación industrial y luego venderlas a esas colonias, ¿ya? En economía se habla de la división internacional del trabajo, que existe hasta ahora. Las colonias, los países subdesarrollados, nosotros, producimos las materias primas. Y las metrópolis, ¿no? Las metrópolis industriales producen la industria, los productos industriales que nosotros consumimos, ¿ya? ¿Está claro? Y ese proceso de expansión imperialista o neocolonial se da durante una época que ha sido llamada, ¿no? Como paz armada. Así le llaman los historiadores ingleses. ¿Por qué? Porque todas esas tecnologías que hemos hablado, el avión, el motor de combustión interna, la industria química, ¿sí? Todo eso termina también convirtiéndose en armas cada vez más poderosas, cada vez más potentes y mortales. ¿Por qué? Porque durante ese periodo, esas potencias industriales están conquistando territorios para ampliar su mercado colonial. ¿Sí? Estados Unidos primero le pega a los mexicanos y le quita así más de la mitad, casi el 60% del territorio mexicano. De California, Nuevo México, Nevada, Arizona, Texas. Y México se lo quitan a los mexicanos. Y luego, la guerra de secesión.
gana el modelo económico industrial. Y luego viene otra guerra contra los indios. Todo el centro de los Estados Unidos, las tierras de los indios, las naciones indias, fueron los indios masacrados, exterminados. Eso es Estados Unidos. ¿Qué hizo Rusia? Igual, agarró y le sacó la mugre a un montón de países de lo que ahora sería Europa Oriental, Asia Central, el Imperio Ruso. Por eso hay minorías rusas en un montón de estos lugares, ¿ya? Que quieren su autonomía o quieren unirse a Rusia, y Putin que aprovecha eso, el conflicto de varios lugares, ¿ya? Eso pasó. Y en el caso de Europa igual, pues los franceses, los ingleses, los alemanes, los belgas, conquistando territorios en África, en Asia, a la mala, matando poblaciones enteras. ¿Sí? Eso es lo que es. Ese es el imperialismo, ¿ya? Un imperialismo colonial. Nosotros ¿qué sufrimos? El imperialismo económico. Nuestros productos son controlados por estas potencias extranjeras. Ellos definen los precios, definen el valor y el uso de nuestros recursos. ¿Está claro? Ahora, los franceses más románticos, ¿sí? Más simbólicos y poéticos, se llaman Belle Époque, porque es una época de crecimiento económico, progreso, avance, ciencia, arte. París se convierte en el centro de la cultura, grandes, ¿no? Pintores, artistas, la ópera, Bizet, el compositor, Henri Toulouse-Lautrec, el pintor, ¿sí? Monet, Renoir, Gauguin, Rodin, todos los grandes escultores y pintores franceses. Bacán, la literatura, ¿sí? Todo eso, ¿no? Bacán, o sea, Francia, el gran centro cultural y científico, que compite con Londres, con Berlín, con Nueva York. ¿Sí? Entonces, todos felices, contentos, pero al mismo tiempo, repito, armándose hasta los dientes, porque primero le están sacando la mugre a los territorios que quieren conquistar. ¿Ya? La ametralladora, por ejemplo, se usa para matar a los indios en Estados Unidos, pero también los ingleses la usan para matar a los zulúes, ¿no? A los nativos negros del sur de África. ¿Ya? Y la ametralladora es un gran salto. Y, ojo, no hay guerras entre los bloques, estos bloques que pelearon la guerra de los 7 años, las guerras napoleónicas, estas coaliciones no entran en guerra. La última coalición, la última guerra de coaliciones fue la guerra de Crimea. Los rusos se están expandiendo, ya, y peleando contra los turcos, quitándoles territorio a los turcos, y los turcos, ¿qué hacen? Una alianza con Inglaterra, Francia e Italia. Y les dan tierras a cambio de que se unan a Turquía contra los rusos. Y esa alianza frena la expansión de los rusos, porque los rusos querían llegar hasta Constantinopla. En serio, los rusos querían llegar a Jerusalén. Hay gobernantes y políticos, los zares rusos, que hablaban de que ellos pueden recuperar Tierra Santa y Constantinopla. Constantinopla volverá a ser cristiana, Jerusalén volverá a ser cristiana, decía. Así. Entonces los turcos asustados, palteados, a los ingleses les dan Egipto, a los italianos le dan Libia y a los franceses le dan Túnez y Argelia. En serio, les dan esos territorios hoy, pero ayudan, ¿no? Y se forma esta coalición que produce la guerra de Crimea, donde los aliados invaden esta zona del sur de Rusia, le ganan varias batallas a los rusos y los rusos tienen que afirmar que ya no van a seguir conquistando, ¿no? Esta zona del Mar Negro y el Mediterráneo. Es la última guerra de coaliciones. Y la última gran guerra es la guerra franco-prusiana, ¿sí? Napoleón III, el emperador de Francia, se ha metido en varias guerras al mismo tiempo, en África, en Asia, en México, varias guerras. Y los prusianos exigen Alsacia y Lorena. Y la guerra franco-prusiana de 1870-71 es por Alsacia y Lorena. Ganan los alemanes, la alianza de los reinos de Baviera y Prusia.
¿ya? Y lo loco es que esa alianza da lugar a algo alucinante. Toda la nobleza alemana, de todos los reinos y pueblitos de Alemania se reúnen en Versalles, en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos. Y hay dos grandes reyes, pues, el rey de Prusia, Guillermo, y el rey Luis de Baviera. Hay un problema con el rey Luis. El rey Luis de Baviera está loco. Está loco, 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 loco. Lo han metido en un sanatorio mental. Entonces, al final, la élite alemana le jura lealtad al rey de Prusia como nuevo emperador. Y hablan del segundo imperio alemán. ¿No? El primer imperio es el de Carlomagno, ¿no? El segundo imperio es el de Guillermo. Y el tercer imperio es Hitler. Tercer Reich, Hitler. ¿Ya? Y juran ahí la lealtad y la unificación de Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en París, después de haber derrotado al ejército del emperador Napoleón. ¿Ya? Ahora, después de ahí, de 1871 hasta el 14, no hay grandes guerras, paz armada, pero sí hay guerras focalizadas entre los países industrializados. ¿Sí? Ahora, la guerra anglo-boer, ¿qué es eso? En Sudáfrica hay colonias de varios países que se han unido. Hay colonos ingleses, colonos holandeses, franceses, alemanes, españoles, portugueses, en la zona del sur de África. Los primeros se acuerdan que llegaron con los portugueses, ¿no? Ciudad del Cabo. Ya. Estos colonos se unieron y se usó un término para definirlos. Boer significa campesino en holandés. Y estos colonos durante varios siglos coexistieron, convivieron, intercambiaron cosas, incluso crearon un idioma propio. Es una mezcla de alemán, holandés, francés. ¿Ya? Es el idioma que hablan los blancos en Sudáfrica actualmente. Se llama Afrikaans. Ellos mismos lo crearon, ¿no? Crearon su gramática, un idioma propio, creado por ellos. Y Boer significa campesino holandés. Resulta que los Boer plantean su independencia. Hay una guerra, ganan los Boers, más o menos establece ya, van a ser autónomos, pero parte de la comunidad británica, ¿ya? Ahí quedó. Pero años después, en la zona Boer encuentran grandes yacimientos de oro, plata, diamantes y petróleo. Y los Boer reclaman su independencia. ¿Y qué hace el Imperio Británico? La guerra. La Segunda Guerra Anglo-Boer es matanzas, masacres. Hay hasta una política de exterminar a los Boers. Brutal. La otra guerra, sino-japonesa. Los japoneses invaden partes de China. La otra guerra, Estados Unidos quiere expandirse por varios territorios y choca con posesiones españolas en el Caribe, Cuba, Puerto Rico y en el sur de Asia, Filipinas. Ya pues Estados Unidos está en guerra y le pega y le quita eso a los españoles. Japón, Rusia. Los rusos tienen posesiones en Asia, obviamente. Japón sigue expandiéndose y entran en guerra. Gana Japón. Y el problema de los Balcanes. Ese problema es alucinantemente complicado, se andan matando desde siglos antes. Los Balcanes, en el sur ¿no? de esta península de los Balcanes, hay tres religiones que se pelean: cristianos, musulmanes, o sea, cristianos católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes. Hay tres imperios que están fastidiando y metiéndose en los asuntos de estos pueblos: el imperio turco, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. Entonces, estos conflictos siempre están ahí permanentemente. Los rusos apoyan a los cristianos ortodoxos, apoyan la independencia de Serbia, ¿ya? Los turcos apoyan a los musulmanes bosnios, que Bosnia es colonia del Imperio Austriaco, eh, los serbios apoyan grupos terroristas en distintos territorios, así se la pasa, ¿ya? Hay una guerra entre estos países, una de las últimas guerras, la guerra de los Balcanes, pero después de eso quedan los grupos terroristas, quedan las guerrillas. Y uno de esos grupos terroristas, que eran serbios de Bosnia, que querían quitarle una parte de Bosnia para unirla a Serbia,
son los que matan en un atentado terrorista al archiduque Francisco Ferdinando, que era el heredero al trono austriaco. Y ese es el detonante de la guerra. Ahora, el tema del imperialismo ya lo hemos explicado. Podemos entender esta caricatura, África como este gigante dormido, sometido por enanos, ¿no? O sea, los europeos, los enanos, invaden África, ¿ya? Entonces se habla de neocolonialismo, que es un nuevo sistema de colonialismo que tiene por objeto la idea del capitalismo industrial. Ya explicamos esto, sobreproducción, búsqueda de mercados, materias primas, en lo político, el prestigio internacional, el control geopolítico y a nivel ideológico, mucho nacionalismo, pero también esa idea de superioridad, de que los europeos son los que pueden civilizar a estos pueblos atrasados. Y obviamente el gran crecimiento demográfico genera que haya ejércitos cada vez más numerosos y se puedan desplazar poblaciones, ¿no? Por eso hay minorías rusas en un montón de lugares de Europa Central y Asia, y hay gente de origen británico en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, ¿sí? Eso apuntala la presencia colonial. Ahora, para tratar de que no se peleen las potencias, el canciller del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, invita a pasar la Navidad del 1824 y el Año Nuevo de 1865 a los líderes políticos de los países industriales. ¿Y qué deciden en esa reunión? Dividirse África. El delegado del Papa dijo, oye, Etiopía no porque es reino cristiano, ¿ya? El delegado norteamericano dijo, oye, déjeme un pedacito para que todos los, ¿no?, norteamericanos de origen africano, si quieren regresar, se vayan. Y ese país se llama Liberia, y existe hasta ahora, ¿ya? El resto de África se la repartieron. Así es. Y en el caso de China, no como posesión colonial, sino como mercados, ¿ya? O sea, se repartieron los territorios chinos como posesiones comerciales para evitar conflictos entre ellos. Ahora, esto nos da lugar fácilmente a entender qué es la guerra, qué fue la Primera Guerra Mundial, un conflicto entre estas potencias industriales e imperialistas. ¿Perdón? ¿Para qué? Por controlar colonias y mercados. Y es una guerra de bloques militares. Un bloque Alemania, Austria, Italia se sale de ese bloque porque tiene conflictos fronterizos con Austria, y el otro bloque, Francia, eh, Gran Bretaña, Rusia. ¿Ya? ¿Está claro? Las rivalidades son las causas, ¿no? El problema de los Balcanes es otro, y la exaltación nacionalista, ¿ya? El nacionalismo es tan fuerte, chicos, que entre el 1914 y el 16 no hay servicio militar obligatorio, son voluntarios. O sea, durante 2 años más o menos, los que se van a la guerra son voluntarios. Más bien, cuando se dan las noticias de esos desastres de las guerras de trincheras, la gente se asusta y ya no quiere entrar voluntariamente. Y comienza a haber motines, comienza a haber sublevaciones en las filas militares, sobre todo en el ejército francés. Entonces dieron leyes ya de conscripción o servicio obligatorio. Entonces empieza la guerra. Los alemanes avanzan por Bélgica, entran al norte de Francia y son frenados en el Valle del Marne, ¿ya? En el frente oriental, los rusos avanzan, entran a Alemania, pero son frenados en las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos. Y después de eso se forman estas líneas defensivas que se mantuvieron durante varios años, ¿ya? Las trincheras. ¿Y por qué se da en esta línea? Porque ninguno de los dos bandos tiene superioridad para pegarle al otro, ¿ya? Se producen batallas sangrientas y brutales como la batalla de Verdún o la batalla del Somme. Somme es el valle del Somme, del río Somme, ¿ya? Y en el frente marítimo, los alemanes se meten en dos guerras sin tener flotas poderosas y piensan que con submarinos, los submarinos de esa época no van a ganar una guerra, pero sí pueden
entorpecer el comercio, el abastecimiento de recursos. ¿Ya? Ahora, a pesar del ataque a los barcos de carga norteamericanos, Estados Unidos no entra en guerra. Estados Unidos no entra en guerra porque le da créditos a todos y préstamos a todos. ¿Por qué entra en guerra Estados Unidos? Porque los alemanes comienzan a negociar con México la participación de México en la guerra. ¿Por qué? Porque los alemanes saben que si Estados Unidos le presta dinero y le vende productos a Inglaterra y Francia, Estados Unidos entra en guerra, deja de hacer eso y eso facilitaría el triunfo de Alemania en Europa. Entonces meten a México en el asunto. El Servicio de Inteligencia Británico detecta esos telegramas, informan a Estados Unidos y ahí es donde Estados Unidos entra en guerra. ¿Ya? Y la ruptura del frente, la segunda batalla del Marne, se hace con tropas norteamericanas aliadas a las británicas y francesas y rompen el frente. Ahora, en el frente oriental, el ejército ruso colapsa a fines de 1916, ya veremos eso después, la Revolución Rusa. ¿Ya? Ahora, después de la batalla del Marne, el ejército alemán entra en crisis, entran en conflicto ellos mismos y negocian la paz, que se materializa en el Tratado de Versalles, donde desaparece el imperio turco, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, desaparecen, se fragmentan y pierden todas sus colonias. ¿Ya? Pero a Alemania la hacen pagar la guerra. Las reparaciones de guerra las paga Alemania. Y por eso las quejas de los líderes nacionalistas alemanes que terminan unificándose todos ellos bajo la figura de Hitler. Acá están las claves, señores, y una línea de tiempo para que la copien. Nos hemos tomado 2 minutos más, disculpen, porque no se vayan a quejar, porque siempre algunos se quejan. Ay, el profesor se pasó varios minutos. Siempre hay quejosos. Ya, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, me retiro. Ya copiaron, ¿no? Listo. Cuídense mucho. Que les vaya bien.